Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces, capítulo 6. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Saludos, bienvenidos a esta pequeña reflexión. Son profecías bíblicas las que quiero presentarte en este día. La bendición de bendecir a Israel, o mejor dicho, la maldición de maldecir a Israel. Qué duro es enfrentar problemas y no saber reconocer la causa o el origen de ellos. Mucha gente, cuando está padeciendo algo, comienza a decir cosas como: el Señor lo habrá querido, será la voluntad de Dios, por algo el Señor lo habrá mandado, algún pecado tienes en tu vida. Muchas veces hemos hecho las cosas mal y recibimos las consecuencias de ello. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Si tuviéramos que levantar la mano, muchos ahora mismo lo estaríamos haciendo. Vivimos por principios, y esos principios están en la palabra de Dios. Es ella la que nos garantiza bendición y prosperidad. La Biblia está llena de tapa a tapa de promesas de bendición y de prosperidad para los que aman a Jesús, para los que guardan sus mandamientos. Cuando habla de prosperidad no solo habla de dinero, sino que habla de prosperidad en todas las áreas. Dice el Salmo 1 que todo lo que hagan nuestras manos prosperará. Por ejemplo, yo nunca he hecho un pollo al horno, pero seguramente el día que lo haga con mi mujer, seguro que ese pollo estará riquísimo, porque todo lo que hace mis manos, y además con una persona que sabe hacer un pollo, prosperará. Es un ejemplo sencillo, pero así pasa también con las cosas de Dios. Así dice la Biblia que seremos nosotros. Habrá prosperidad porque vivimos confiando en Dios. Y no podemos negar la realidad de que hay muchos cristianos que están como el pueblo de Israel, bajo la mano de Madián. La miseria los está persiguiendo. El revoltón, el saltón, la langosta, como dice el libro de Miguel Díez, los persiguen y dicen: aquí estoy soportando mi cruz. Por cierto, este libro, El revoltón, el saltón y la langosta, está disponible en Librería Los Olivos, te lo recomiendo. Pues resulta que Dios te mandó un ejército, o permitió que llegara un ejército para hacerte reaccionar. Esto le sucedió a Israel con Madián. Fue Dios el que permitió que los enemigos tomaran cautivo a Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios y ha sido un pueblo perseguido y sigue siendo un pueblo perseguido durante toda la historia. En Alemania mataron 6 millones de judíos. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Dios permite que a su pueblo le sucedan estas cosas? Hay algunos que dicen que Dios nos quiere enseñar algo. Si tú y yo no fuéramos tan mal alumno, Dios no necesitaría entregarnos en las manos de los madianitas para que aprendamos. Y hoy Israel tiene que aprender. Si haces lo malo delante de los ojos de Dios, Dios te mandará a los madianitas para que aprendas. Hay gente que quiere presentar esta faceta de Dios y dice: Dios es tan bueno, ¿cómo va a hacer esto, verdad? Pero si lees Deuteronomio capítulo 28,
te darás cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Allí están las bendiciones y las maldiciones para el pueblo de Dios. Hay un capítulo entero de las maldiciones de Dios. Un capítulo entero para sus hijos que no hacen conforme a sus mandamientos. La Biblia dice que Dios maldice. Y aquí está el otro gran error. La gente le tiene más miedo a las maldiciones del diablo que a las maldiciones de Dios. Pero Jesús nos enseñó que debíamos temer a quien podía enviarnos al infierno y no al hombre. Prefiero caer en las manos de Dios porque Dios extiende su misericordia que en las manos del hombre, que no tiene misericordia alguna. ¿Quién nos puede mandar al infierno? Dios. El diablo no nos puede mandar al infierno. Estamos acostumbrados a tener miedo del mal, a tener miedo de lo que nos puede hacer el brujo de la esquina, pero no tenemos conciencia de cómo son las cosas con Dios. La pregunta es, ¿podrían haber hecho algo los madianitas si Dios no hubiera entregado al pueblo de Israel en sus manos? No. Los madianitas jamás hubieran tocado al pueblo de Israel sin el permiso de Dios. Cuando Dios te manda a los madianitas y hasta el mismo diablo permite para que nos maldiga, para que te haga de todo, alégrate porque todavía Él no te maldijo. Es peor la maldición de Dios que la maldición de Satanás. El tema es el siguiente. ¿Eres fuerte o eres débil en tu relación con Dios? ¿Te has apartado de los caminos de Dios? Cuidado, porque el Señor puede permitir que vengan los madianitas para zarandearte, para darte ese toque de atención. Dios fue el que permitió que Satanás le quitara todo a Job. Dios le dio permiso. Si tú eres amigo de Dios y estás en comunión con Él, le obedeces y te deleitas en Él, entonces tú eres fuerte. Y no hay madianita que pueda vencerte. Salomón comenzó su reinado con todo el respaldo de Dios. Dios lo llenó de gracia, de riqueza, de sabiduría, de gloria, pero terminó mal. Tu fortaleza y mi fortaleza no tienen que ver con la antigüedad que tienes como hijos de Dios, ni tiene que ver con la iglesia donde asistes, ni con el pastor que tienes. Tiene que ver con tu relación con Dios. Lo que vale es tu relación con Dios. Ah, no, pastor, es que yo soy débil. No, tú no eres débil, eres pecador como tú y como yo. No hemos sido fuertes porque hemos cedido a la tentación y al pecado, porque no tenemos una comunión con Dios. Y esto le está sucediendo a Israel hoy en día. Dios está permitiendo que los enemigos se levanten contra él. Dios está permitiendo que grupos terroristas, que naciones se pongan contra Israel, porque Israel ha decidido vivir alejado de Dios. Eso no justifica que haya muertes, ¿verdad? Eso no justifica que luego Israel tome represalias, clame venganza y empiece a perseguir a estos terroristas y tenga que matar en el camino a civiles. Ya sabemos lo que está sucediendo con los grupos terroristas, ¿verdad? A los grupos terroristas les da igual las personas, los civiles. Ellos tienen una causa. Y si el mundo puede ver que Israel ha destruido un edificio y los terroristas tenían ahí civiles, para ellos ya es una victoria. Para el grupo terrorista Hamás ya es una victoria. Cuando Israel andaba bien con Dios, nadie lo podía tocar. Pero cuando el pueblo andaba mal con Dios, venía el enemigo y le ganaba. Cualquier pueblo débil ganaba a Israel. El pecado nos separa de la bendición. Y Dios está enviando juicio a Israel. Y Dios va a enviar juicio, por supuesto, a las naciones que maldigan a Israel. Entre ellas va a estar España. Hace unos días el presidente del gobierno de España, de nuestro país, mostraba su apoyo al grupo terrorista Hamás. Sí, esto es así, esto hay que decirlo. Condenaba lo que estaba haciendo Israel, pero no condenaba lo que estaba haciendo el grupo terrorista Hamás. Para mí esto es maldecir a Israel. Para mí esto es maldición a Israel de parte de un dirigente, de un presidente de gobierno.
ha posicionado a su gobierno, no a España, porque España, la mitad de España, no está a favor de lo que se está promoviendo con el tema de leyes. La mitad de España no está a favor del gobierno que hay ahora mismo. Y la mitad de España, lo creamos o no, está a favor de Israel. La otra mitad está en contra de Israel. Si estás en contra de Israel es porque estás a favor de un grupo terrorista, ¿verdad? Pues Dios va a enviar juicio a España. Maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. Ya tenemos a un presidente del gobierno posicionado en contra de Israel. Esto le sucedió a Hugo Chávez. Es un ejemplo muy claro. Hugo Chávez, para los que nos estáis escuchando en Bolivia y para las personas que estáis muy conectadas a lo que compartimos y a las profecías bíblicas, ¿qué dijo Hugo Chávez? Hugo Chávez maldijo a Israel. Lo maldigo desde mis entrañas, ¿verdad? Y luego tuvo un cáncer en su interior, en sus entrañas, por la zona del colon, ¿verdad? Todo por maldecir a Israel. Vendrá juicio de Dios a España si España decide maldecir a Israel. En una oportunidad, Josué y todo el pueblo de Israel rodearon Jericó en obediencia a lo que Dios le había dicho. Durante 7 días estuvieron dando una vuelta alrededor de la ciudad y el último día dieron 7 vueltas e hicieron todo tal cual Dios les dijo. Y al llegar al 7º día hubo un terremoto, un temblor y los muros de Jericó cayeron. Los israelitas entraron y destruyeron la ciudad. Los israelitas no tenían ejército, no estaban acostumbrados a la guerra. Sin embargo, Dios hizo caer los muros de Jericó. Una ciudad difícil de conquistar, la conquistaron. La siguiente ciudad en conquistar fue Ai, o Jai. Y ya se habían acostumbrado a que Dios estaba con ellos. Y le dijeron a Josué que no vaya todo este ejército, sino solo 2 o 3.000 porque es una ciudad pequeña y no tiene muros alrededor. ¿Sabes qué pasó? Perdieron la batalla. Y Josué rasgó sus vestidos y puso ceniza en su cabeza y dijo: Dios mío, ¿no estás tú con nosotros? ¿No dijiste que íbamos a conquistar la tierra? Pero Dios le respondió: el pueblo ha pecado. Ha tomado del anatema que yo les dije que no tomara y hay maldición en el pueblo y no va a poder enfrentar al enemigo. Muchas veces vamos a estar como el pueblo de Israel, en derrota. Van a venir enemigos y nos van a zarandear. Vamos a obtener derrota. ¿Por qué? Porque hay pecados en nuestra vida que tenemos que confesar a Dios. Dios les había dicho que no tomaran nada de Jericó, que la ciudad era anatema, es decir, era maldición, y les dijo: no se traigan nada, maten todo, vacas, ovejas, no podían tocar nada. Pero hubo uno en el pueblo que se llevó un lingote de oro, un manto babilónico, y lo escondió como si Dios no lo fuera a saber. Todo el pueblo tuvo que huir delante del pueblo de Jai porque Dios estaba en contra de su pueblo. La mano de Satanás no puede prevalecer contra ti si tú estás en una correcta relación con Dios. Las hechicerías, las brujerías que te hagan, los brujos no pueden prevalecer contra ti si tú estás en una correcta relación con Dios. Que tu temor sea el Señor. Busca temer a Dios. He aprendido de la Biblia que quien teme a Dios se aparta del mal. Por eso sé sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso no le tengas temor al diablo. Tenle temor a Dios. Hay un versículo, no recuerdo dónde. Los oyentes podéis dejarme el versículo en la caja de comentarios. Dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Corregidme, pero creo que dice así una parte de ese versículo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tenle temor a Dios. Si tienes temor de Dios, te apartarás del pecado. Y dice la Biblia que como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así es la maldición, que nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Si la maldición está en tu vida o en tu casa es porque una puerta se le abrió y la única manera de que salga es que esa misma puerta se cierre. ¿Y sabes cuál es la puerta?
la misma por la cual entró. Busca el momento donde te apartaste de Dios. Busca donde fuiste desobediente. Busca donde creíste que estabas haciendo la voluntad de Dios. La maldición nunca viene sin causa. Proverbios capítulo 3, versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá a la morada de los justos. Tú dirás, bueno, estoy salvado, yo soy justo, por lo tanto, en mí está la bendición de Jehová. Pero ¿qué pasa si la miseria sigue en tu casa? ¿Qué pasa si la enfermedad sigue en tu casa? Hay una contradicción. Cuando tú dices, yo soy justo, me corresponde la bendición, pero algo está fallando. Es cuando empiezas a inventar, será la voluntad de Dios. Dios lo habrá querido así. No entendemos los caminos de Dios. Y nosotros lo deberíamos entender, lo deberíamos de saber. Dios le dio promesas a su pueblo para que disfrutara de la bendición, no para que los madianitas se enseñorearan de ellos. ¿Por qué cayó la maldición a su pueblo? Porque se habían portado impíamente. La maldición de Jehová es sobre la casa de los impíos. Y tú y yo también podemos actuar impíamente. Un cristiano también puede ser impío. Yo quiero temer a Dios, porque temiendo a Dios tendré su bendición y no su maldición. No necesito defenderme de Satanás, tengo quien me defienda si estoy en una buena relación con él. Cuando tú andas mal delante de Dios, te vuelves débil. Cuando yo ando mal delante de Dios, me vuelvo débil. Como dicen algunos, chato. Si andas bien con Dios, eres fuerte. Proponte hoy mejorar tu relación con Dios. Tu debilidad no viene de que Dios te mandó la dificultad para ayudarte. Dios quiere que tú seas restaurado. Dios quiere perdonar tu pecado, hacerte fuerte. Cuando tú saques la perversión de tu corazón, cuando tú saques la maldad de tu corazón, las cosas que dices a escondidas, las cosas que haces a escondidas, lo que planeas a escondidas, Dios te restaurará, te fortalecerá. Arregla tus cuentas con Dios. Dios tomó a Gedeón y le dijo, yo te usaré. Con tu fuerza vencerás a los madianitas. ¿Y qué hizo? Le mandó destruir los altares de su padre. Y cuando Gedeón comenzó a obedecer a Dios, comenzó a hacerse fuerte y fue la persona que Dios usó para vencer a los madianitas. Un día Dios lo encontró, escondiéndose de los madianitas, guardando el grano del trigo de ellos y le dijo, varón esforzado y valiente. Y tenía miedo. Y estaba escondido. Y Gedeón le respondió, ¡ay, Señor! ¡Qué saludo me has dado!, ¿verdad? Estoy aquí escondido, atemorizado, guardando el trigo porque los madianitas vienen a robarlo y tú me llamas varón esforzado y valiente. Dios le contesta, con estas tus fuerzas destruirás a los madianitas. Gedeón no entendía nada, pero Dios estaba comisionando a un solo hombre para que se levante contra los madianitas y los venza. Un solo hombre que tuviera el valor de andar bien delante de Dios, un solo hombre que tuviera temor de Dios. Gedeón, ¿qué dijo? Bueno, Señor, está bien, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dijo, ve y destruye todos los altares de tu padre. Gedeón no era valiente aún. Fue esa noche a escondidas, pero destruyó todos los dioses de su padre. Al otro día lo querían matar, pero Dios lo guardó y él comenzó a ser fuerte porque decidió obedecer a Jehová de los ejércitos. Maldición y bendición. Analiza cómo está tu vida. Analiza cómo está tu hogar. A lo mejor hay derrota en tu vida, derrota en tu familia porque hay altares, hay ídolos que hay que derribar. Para que Dios nos use, nos utilice, para que Dios nos dé victoria, primero hay que sacar el anatema del campamento, sacar el anatema de nuestra vida, de nuestro hogar. Hay que echar abajo esos altares, esos ídolos. Y continuando un poquito, hablando de Israel, malditos los que te maldigan. En estos días en los que el conflicto Israel-Palestino ha tomado más fuerza, yo quiero recordar a los hermanos que Dios nos manda a pedir por la paz de Jerusalén.
y la palabra de Dios afirma que el que maldiga a Israel será maldito y el que bendiga a Israel será bendito. Te ponía el ejemplo de Hugo Chávez. Es el primero que me viene a la cabeza. Pero hay muchos presidentes de gobierno, hay muchos mandatarios que se están poniendo contra Israel. Estamos como esperando a ver si dicen alguna maldición contra Israel, ¿verdad? Para que veamos el poder de Dios actuar. Muchas personas nos dicen que ninguna de esas dos cosas son ciertas. O se aplican a la actualidad esto de malditos los que te maldigan, benditos los que te bendigan. Incluso cristianos. Hay cristianos que se basan en argumentos. Cuando Dios dijo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, se lo dijo a Abraham. Ni siquiera había un pueblo llamado Israel en ese entonces. En Jerusalén actualmente viven muchas etnias, por lo tanto se debería orar por palestinos, israelitas, estadounidenses, etc. Son personas que viven allí, es decir, por todos los que viven allí actualmente, no específicamente por los judíos. Estos son argumentos de cristianos que dicen que ese versículo de bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, solo se quedó en el tiempo de Abraham. Pues vamos a analizar esto a la luz de la palabra. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Génesis capítulo 12, verso 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa Dios se la da a Abraham. Ahora bien, sabemos que Abraham tuvo dos hijos. El primero llamado Ismael, que lo tuvo con la sirvienta Agar, y después tuvo a Isaac con su esposa Sara. ¿Cuál de estos dos hijos fue con el que Dios reafirmó el pacto que le hizo a Abraham? Génesis capítulo 17, verso 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. El pacto es establecido con Isaac. Muy bien, primeramente Abraham y después Isaac. Isaac a su vez tuvo dos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Isaac de sus dos hijos da su bendición a Jacob de la siguiente forma. Génesis capítulo 27, verso 29. Naciones se inclinarán hacia ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Isaac bendice a Jacob y la bendición es la misma que Dios dio a Abraham. Malditos son los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Ahora tú puedes decir, está bien, el cumplimiento de la promesa pasa de Isaac a Jacob, pero ¿qué tiene que ver Israel aquí? Si ni siquiera existía como pueblo aún. Mira esto. Génesis capítulo 32, verso 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A partir de Jacob, es decir, de Israel, nacen 12 hijos. Isaac, Judá, Leví, Rubén, Simeón, Zabulón, José, Benjamín, Gad, Aser, Dan y Neftalí. Esos hijos serían 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Así que el pacto fue dado a Israel y los pactos de Dios son eternos. No se quebrantan, se mantienen hasta el fin. Así que hay que tener mucho cuidado de maldecir a Israel. Ya en la historia se han dado casos donde hombres han maldecido a Israel desde el fondo de sus entrañas. El ejemplo, Hugo Chávez. Y precisamente allí fue donde tuvo su cáncer. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a orar por la paz de Jerusalén. Nosotros los cristianos oramos por la paz de Jerusalén porque así lo pide la palabra de Dios. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122, versículo 6. Este salmo fue escrito por el rey David, y David es descendiente del pueblo de Israel de la línea de Abraham, Isaac, Jacob. Por tanto, cuando escribió ese salmo, se refería a su pueblo Israel. Hay que recordar que el rey David reinó al pueblo de Israel en Jerusalén. Por lo tanto, vemos como si se refiere a pedir por la paz del pueblo de Israel sobre el cual él estaba gobernando. Así que ambos puntos son correctos. Dios nos manda a orar por la paz de Israel y la advertencia
de que el que maldiga al pueblo de Israel será maldecido y el que bendiga al pueblo de Israel será bendito, es un pacto eterno de Dios con Israel. Ahora la pregunta es, ¿debemos de bendecir a la nación de Israel hoy? ¿Debemos orar por ella? Por supuesto que sí. Por supuesto que tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Orar también por las naciones que se están poniendo contra Israel. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los kenitas, de los ceneceos, de los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaías, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis capítulo 15, versículo 18. Como uno puede ver, todavía los israelitas esperan tomar posesión de toda la tierra que el Señor les ha dado. Y la mayor cantidad de la tierra prometida que han poseído hasta la fecha fue durante el reinado de Salomón. Unos pueden pensar, ¿será que Dios se ha olvidado de su promesa de darles todo ese territorio? ¿Será que se renegó con su promesa a Abraham? No. En el libro de Ezequiel, Dios especifica cómo la tierra está dividida entre las tribus de Israel en el milenio. Ezequiel capítulo 47, verso 14. Y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Me gustaría preguntarte, ¿estás intercediendo por la nación de Israel? ¿Por la paz de Jerusalén? ¿Amas a Jerusalén por amor de tus hermanos, los israelitas? Yo te puedo asegurar que si tú tienes odio y desprecio en tu corazón contra Israel, no tienes el corazón del Señor por su pueblo escogido. Algunos dirían que ya no son su pueblo, pero Pablo todavía se refería a los israelitas como el pueblo de Dios, que él había previamente conocido y amado en su estado de ceguera. Y pueden estar ahora mismo apartados de Dios porque han decidido vivir alejados de Dios, pero son el pueblo de Israel, son el pueblo de Dios, y nosotros tenemos que orar por ellos. Digo pues, estas son palabras de Pablo, Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjate qué palabras. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Es lo que uno a lo mejor está pensando ahora mismo. En ninguna manera. Volvamos a repetirlo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Antes amó. Así que en cuanto al Evangelio, somos o son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios ama a toda la humanidad, pero viendo desde la eternidad su corazón es atraído de una manera particular a la pequeña nación de Israel, despreciada, oprimida. Ahora muchos pueden decir, no, es Israel el que está despreciando, está oprimiendo, ¿verdad?, a los palestinos. El discurso de siempre, ¿verdad? ¿Cómo las naciones en su orgullo y pecado no querrían retener el conocimiento de Dios? Dice la palabra que Él les entregó los deseos de sus corazones pecaminosos. Pero de Israel Él ha dicho,
Amós capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido íntimamente de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios disciplina, azota cuando sea necesario, como cualquier buen padre. Pero hay de aquellas naciones que la maldigan o se levanten contra ella. Echa un vistazo a la historia y verás que las naciones que han bendecido a la pequeña nación de Israel son benditas, mientras que las que maldicen o han maldecido están bajo una maldición divina. No hay prosperidad. Cuando vimos esas declaraciones de Hugo Chávez diciendo... dije Hugo Chávez hace un ratito de Bolivia, de Venezuela, maldecir a Israel ante todo el mundo. Y recuerdo esas palabras, ¿verdad? De hecho está el vídeo que lo puedes ver. Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma a mis vísceras al Estado de Israel. Maldito sea el Estado de Israel, maldito sea terrorista y asesino. Esas fueron sus palabras. He sufrido ahí un lapsus diciendo Hugo Chávez o presidente de Bolivia, no. Evo Morales hace unos años atrás. Otro también que está en contra de Israel. Pero Hugo Chávez de Venezuela. Qué maldición, ¿verdad? ¿Quién es Hugo Chávez para maldecir desde el fondo de su alma a Israel? A mis vísceras al Estado de Israel. Maldito sea el Estado de Israel. Maldito sea terrorista y asesino. Unos meses más tarde, anunció que tenía una formación en la región pélvica. El 5 de marzo de 2012, menos de 2 años después de maldecir a Israel, murió de cáncer. Hoy, lo que solo unos pocos años atrás era la nación más próspera de Sudamérica, es un estado de colapso total. Porque sí, Venezuela era la nación más próspera de Sudamérica. Y uno podría razonar que es una coincidencia, ¿verdad? Sin embargo, la historia muestra que Dios es el vengador de aquellos que se levantan contra su pueblo Israel. Como Zacarías dice, de los que vienen contra el pueblo de Dios, la hija de Sión, el que os toca a la niña de su ojo. Esto fue declarado de su pueblo en un tiempo cuando estaban bajo sus juicios. Por eso nosotros no tenemos que maldecir a Israel. Nos puede gustar o no cómo está actuando. Y más en una guerra donde siempre hay civiles muertos, ¿verdad? Nosotros, como las ramas de olivo silvestre que hemos sido injertadas, no debemos de envanecernos como si fuéramos escogidos en lugar de Israel. Debemos tener temor reverente, reconociendo que Dios no ha rechazado de manera permanente a las ramas naturales. Ellos serán injertados de nuevo y finalmente todo Israel será salvo porque Dios ha jurado con un juramento solemne bendecir a Israel. Y en cuanto a sus promesas a Israel, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Recuerda estos versículos: bendeciré a esas naciones, a esas personas que te van a bendecir, que te bendicen, pero voy a maldecir a esas naciones que te maldijeren, a esas naciones que se levanten contra ti, que deseen tu mal. Ya lo estamos viendo. Aquí en España, el presidente del gobierno ya se ha posicionado a favor de un grupo terrorista. Normal, su gobierno está formado por terroristas. Este es el principio. Y muchas naciones se pondrán contra Israel y la van a maldecir. Pero Dios hará justicia. Prepárate. Prepárate porque vienen tiempos peligrosos.